Nos engalana en este set el economista Guillermo Carán. Buenos días. Buenos días. Ingeniero, ¿Cómo anda todo? bienvenido. Bueno, como decía Balaguer, bien para un hombre de mi edad. Mire, bueno, Pero usted es un hombre joven, porque Balaguer dijo eso cuando tenía 86. don Guillermo, bueno, el tema o los temas del momento son las reformas que plantea presentar el Ejecutivo. Una de ellas es la reforma fiscal. Ya usted se ha pronunciado sobre el tema, pero me gustaría saber, ya que usted abiertamente nos explique un poco cuáles son las sugerencias puntuales que usted hace. Usted incluso llamó al presidente o al gobierno a la calma con relación al tema de esta reforma fiscal. ¿Por qué usted llama a la calma? Bueno, las opiniones cambian cada día en función de los agentes y los protagonistas económicos y sociales nacionales e internacionales. Y yo creo que en parte esta efervescencia que hay en el medio, que es una lluvia de propuestas, de resistencias anticipadas, se debe en gran parte a que se ha anunciado mucho durante muchos años, no ahora, sino... tú recuerdas que incluso en el primer periodo del presidente Abinader, él visitó a los líderes políticos, mandó 14 reformas al Consejo Económico y Social, y en la campaña eso fue un tema de importancia, las reformas. Entonces, esa sobreexpectación que se ha creado, yo creo que está dificultando un debate sereno sobre la reforma fiscal y sobre todo ante la falta de propuestas específicas, porque a todo esto el gobierno no ha hecho una propuesta formal de lo que tiene en mente. Entonces vienen las elucubraciones y las resistencias anticipadas, y pienso que en este momento puede ser que haya cambiado un poco mi opinión con relación a los momentos iniciales. Yo creo que el gobierno debería primero hacer ese llamado a la calma a los agentes económicos y a los agentes sociales del país y acabar de preparar la propuesta y presentarla. Incluso indagando, investigando y navegando, me llegué a un caso que me pareció muy interesante, que es la experiencia de Marruecos, que en lugar de proponer una ley de reforma fiscal con todas las dispositivos, está implementando una ley, un proceso de reforma fiscal, una ley marco de reforma fiscal que permite trazar unas pautas generales y que luego se puedan ir concretando en disposiciones específicas. Yo creo que eso es una experiencia que en este momento el gobierno debe ponderar. No podemos olvidar que la experiencia del 2020 que se sometió al Congreso un proyecto de reforma tributaria, no fiscal, y que provocó tal escarceo nacional que obligó al presidente Abinader a retirarlo. Entonces pienso que en estos momentos esa podría ser una buena solución. Fíjate que ayer incluso el CONEP insistió formalmente en que quiere un pacto en el almuerzo del grupo de Corripio. Sí. Por supuesto, un pacto que está en la estrategia de desarrollo durante hace 12 años y que nunca se cumplió porque no hay ley más mencionada en el país que la estrategia de desarrollo, la ley 1.2 y la menos cumplido. Exacto, porque todo el mundo la alega cuando se quiere apoyar en ella para pedir algo. Quizás hay una falla de origen porque en el fondo no trazó ninguna Ingeniero, estrategia. a propósito que usted menciona a Marruecos, yo creo que tal vez con la diferencia de que no había una ley marco, Balaguer en el pacto de la Unión, el pacto económico que hizo en el 90, que convocó al 90, de alguna manera eso fue lo que hizo, es decir, identificó lo que quería cambiar y lo fue cambiando. Código monetario, código financiero, código penal, código laboral, y esas cosas se fueron haciendo. No se hicieron todas de golpe, se hicieron en proceso. Lo que usted está sugiriendo, bueno, sería convertir en ley esa identificación
para ir viviendo los procesos. Da un espacio, en el sentido de que si hay algunas cosas que no salen bien, se pueden ajustar en el camino antes de dar el paso siguiente. Pero con su experiencia de Estado, la parte económica sobre todo, ¿qué tipo de reforma en el momento en que está el país atendiendo una cosa muy importante, el mundo exterior, que también nos mira con otros ojos y con otras perspectivas, el país tendría que hacer? Que pueda corregir problemas de equilibrio presupuestario, calidad del gasto, formalizar la economía, e incorporar a la gente, en fin. Bueno, ¿Qué tipo de cosas podemos hacer? Ya, correcto. Hago mío tus palabras, todas. Bueno, Sí. Pero hay un punto que yo quisiera resaltar en este momento, precisamente qué tipo de reforma. Que la reforma, hay que definir mucho los objetivos de la reforma, hay que no solamente buscarse en las medidas concretas, imponer tal impuesto, eliminar tal otro, reducir el gasto, etcétera. No, yo creo que hay que fijarse y definir bien los objetivos de esta reforma. Y en estos momentos yo creo que es imprescindible una reforma fiscal para la economía, no una reforma fiscal para tapar los hoyos fiscales y cumplir las exigencias de organismos internacionales para pagar la deuda, porque una de las cosas que más preocupa, aunque lo mantienen callado, porque al fin y al cabo estamos pagando. Bueno, pero ya el fondo lo ha dicho, que se necesitan más recursos. Las instancias económicas internacionales se calman mientras estemos pagando, pero sí les preocupa la proporción de ingresos de las recaudaciones que constituye el pago de la deuda, porque va a llegar un momento en que no se pueda pagar. Entonces creo que debemos primero definir el objetivo de que es una reforma para mejorar la economía, sostener el crecimiento. Fíjate que el año pasado tuvimos una ralentización por acontecimientos internacionales, mejorar la distribución del ingreso, generar más empleo, formalizar la economía, mejorar la productividad y la competencia, sobre todo en un mundo internacional. Y debo señalar que tenemos que refrescarnos mucho y hacer memoria. La mayoría de las reformas fiscales que se han hecho en este siglo han tenido como excusa el déficit fiscal, el hoyo fiscal, y han diseñado reformas para subsanar el déficit fiscal y eliminar la necesidad del endeudamiento. Pero por esa obsesión fiscal no se ha logrado esos objetivos. Bueno, pero el hoyo todos los días más grande y la deuda todos los días más grande. Porque o los objetivos o las propuestas no son ciertas o crean muchas expectativas y, por ejemplo, un burócrata dice, bueno, ahora que viene la reforma fiscal, vamos a aumentar los ingresos, podemos gastar más. Entonces, yo creo que ese tipo de elementos tenemos que tomar en cuenta en este momento y no repetir la mala experiencia ante las malas experiencias anteriores de concebir una reforma fiscal únicamente para tapar déficit fiscal y eliminar la presión del endeudamiento. Don Guillermo, esta propuesta de reforma fiscal debe ir acompañada con una propuesta de aumento salarial en todos los niveles. Bueno, las reformas fiscales, yo la definí y alguien tomó la expresión con mucha, pero no hay problema, el pensamiento es libre y no tiene precio, ¿no? Nadie tiene que pasar factura. Pero la reforma fiscal es la madre de todas las reformas, porque hay componentes, hay elementos que tienen que tomarse en cuenta. Por ejemplo, aquí el déficit fiscal tiene dos factores importantes que en cierta forma muchos han propuesto deben ser previamente corregidos. Primero, el déficit del sector eléctrico y luego el tema de la recapitalización del Banco Central, que siempre se ha buscado soluciones fiscales. Yo creo que es hora de que se busquen soluciones no fiscales al déficit cuasi fiscal del Banco Central. Y en cierto sentido debe haber una política salarial más, a mi juicio, ¿no?, más que un aumento salarial, sino una política salarial que sea compatible con el fomento de la productividad y de la competitividad, una política salarial en la cual se estimule la competencia, se premie al que labore bien y se castigue al que no sea eficiente, y eso sí tiene que ir acompañado al aumento salarial. También
es criticable las mejoras salariales generalizadas, a mi juicio, porque premia por igual a los que han tenido buen desempeño con los que han tenido mal desempeño, y eso no estimula la productividad y la eficiencia laboral. Ingeniero, a propósito de definir los objetivos, los propósitos, el presidente ha sugerido, y de hecho ha tenido una comisión, con la idea de definir un poco la ruta que hay que seguir para duplicar el Producto Bruto Interno de República Dominicana al 2036. Estaríamos hablando de 12 años más o menos, ¿verdad? Un periodo de 12 años. Eso es posible, si uno lo mira en las perspectivas, es posible. ¿Y cómo tendríamos que montar ese muñeco para caminar de manera consistente hacia ese propósito? Que incluye todo, incluye reforma fiscal, de dónde buscar los ingresos, incluiría resolver los 17 salarios mínimos que tiene esta economía para mejorar los poderes adquisitivos de la gente, en fin. Sí, yo creo que es posible, y cuidado si el presidente se quedó corto. Bueno, pero en estos casos es mejor quedarse corto. Claro, claro. Sí, en cierta forma sí. Pero esta es una economía dinámica y pujante. Nosotros en 58 años de experiencia democrática, con 6 o 7 gobiernos, hemos crecido a veces a pesar de los gobiernos. Y eso significa que nuestra potencialidad es elevada, por un lado, y por supuesto depende de las actuaciones gubernamentales, si estimulan o frenan la economía. Y estamos en una posición geográfica internacional y política internacional favorable. Nosotros tenemos una estabilidad política, económica y social envidiable. Debemos preservarla, y con esa reforma fiscal o con las reformas en general debemos preservarnos. No, ahí sí diría yo, no podemos matar la gallina de los huevos de oro, que en muchos sectores, para oponerse a la eventual imposición de tributos, ahí están argumentando. No, nosotros lo que tenemos que preservar es nuestra estabilidad política, económica y social, que constituye... Bueno, eso es parte del capital. Claro, a mi juicio ese es el principal activo, y constituye un factor de atracción de inversiones y de inversiones nacionales. Con una confianza política, el inversionista invierte y atraemos, y sobre todo en el concierto internacional tan complejo, que por ejemplo en estas líneas izquierdizantes que ha habido en Sudamérica, eso nos ha beneficiado, porque muchos inversionistas que tenían en mente esas naciones ahora miran hacia nosotros. Entonces yo creo que sí, nosotros podemos, el potencial económico dominicano es suficiente para alcanzar esa meta presidencial. Se ha hablado de, bueno, el gobierno... El ministro de Turismo firmó, y ayer creo que el presidente se refirió también al tema, al acuerdo de cielo abierto con Estados Unidos, que facilitaría el vuelo. Pero también el presidente ha declarado, incluso creo que hizo una declaración como de prioridad, estableció la idea de los microchips, atendiendo a los conflictos internacionales, de Rusia, Ucrania, para abrir la posibilidad aquí de tipo zona franca de desarrollar este tipo de actividad económica, lo que quiere decir que pudiera ser un buen potencial, y para eso obviamente la estabilidad económica y política es muy necesaria. Estoy de acuerdo. Yo creo que uno de los renglones que debemos explotar es la competitividad internacional que tiene nuestra geografía, y eso es parte del cielo abierto que desde hace años se viene planteando, se viene promoviendo, hasta cuando yo fui funcionario hace 30 y tantos años. Y los avances tecnológicos, es imprescindible que nos acomodemos a ellos y no nos quedemos atrás. Así que yo estoy de acuerdo con usted. Viene de una escuela que era muy contraria a los préstamos. Sí. Balaguer era un hombre sumamente cuidadoso con eso. ¿Qué tendría que hacer el país en este proceso, para no recurrir tanto a la política de endeudamiento? Porque al final tú pierdes capacidad de inversión, incluso porque todo lo que se coge prestado hay que pagarlo. Bueno, yo diría, fíjate, quizás voy a volver atrás. Estoy proponiendo una ley marco de reforma,
Pero mientras tanto, y dadas las expectativas, nosotros tenemos que hacer algo a corto plazo. ¿Cómo qué cosa? Ahí voy. Nuestra legislación establece el presupuesto complementario. ¿Qué pienso yo que se puede hacer? Bueno, que a través del presupuesto complementario, que es una ley, se hagan algunas correcciones en los ingresos y en los gastos. Me parece que lo básico es reducir los gastos corrientes para poder cumplir las metas de inversión pública y cumplir los compromisos del endeudamiento, porque si queremos prescindir del endeudamiento, la mejor forma es, bueno, seguir cumpliendo los compromisos para no seguir pidiendo prestado. Ahora, para lograr esa meta, tú tendrías que reducir el gasto corriente aproximadamente en un 20% de los niveles que están hoy. Y quizás sea algo fuerte. ¿Es posible eso? No está contemplándose una posible contraparte de aumento de ingresos. Pero la meta sería, a mi juicio, la respuesta a tu pregunta es básicamente reducir el gasto corriente, no la inversión, no dejar de pagar la deuda en un orden de esa magnitud. Don Guillermo, mire, estábamos hablando ahorita de cómo nosotros como país, la necesidad de avanzar en temas importantes y poníamos como ejemplo el tema del tránsito, el tema medioambiental, el tema eléctrico y todo eso. Si bien es cierto, los gobiernos han hecho sus aportes, sin embargo, no terminamos ya definitivamente de en esos temas lograr realmente una solución. Me gustaría saber, a su juicio, y a propósito de la Estrategia Nacional de Desarrollo que hemos venido hablando, ¿qué hace falta? ¿Cuáles serían esos temas que usted entiende que los gobiernos deberían abrazar para buscarle soluciones definitivas? O sea, no dejarlo por mitad. Y si usted entiende que hace falta para eso. Voluntad política, espíritu de cooperación por parte de los agentes económicos, comprensión de que hay que corregir muchas cosas, modificar actitudes, por ejemplo, en el caso del transporte, dejar de plegarnos a los intereses, por ejemplo, en el caso del sector eléctrico, que hay un sistema de facturación que se pierde aproximadamente el 40% de los facturados, pero mientras tanto tenemos una estructura de fijación de precios basado regida por el precio del generador más caro. Ustedes recuerdan que cuando se decidió Punta Catalina, el gobierno de entonces argumentaba que tenía que generar barato para deprimir los precios, pero resulta que por el sistema de fijación de precios, Punta Catalina, en lugar de ser un depresor de precios, se ha sumado al sistema de fijación de precios y lo que ha aumentado sus ganancias, y lo publican. No soy yo el que dice que Punta Catalina está ganando mucho, son ellos mismos que se vanaglorian de que están bajando mucho. ¿Por qué? Porque los precios no lo han bajado, sino lo han mantenido, como dice el mercado. Algo similar a lo que tiene el Banco de Reservas, que vive diciendo que sus ganancias fueron tantos miles de millones de pesos, pero las ganancias del banco se deben a los altos intereses que se ha cobrado. Siendo un banco del Estado, lo correcto hubiera sido reducir las tasas de interés en lugar de aumentar la ganancia. Y en ese sentido, una macro respuesta a tu pregunta es una concepción de Estado, una concepción de cuál es el rol del Estado, que es el de promover el bien común a través de todos esos servicios que tú has mencionado. Entre la propuesta del presidente y la propuesta del CONET, ¿se abre espacio para un pacto a largo plazo que tal vez nos permita enmarcar esa ruta que usted señala de ir cuidando todos esos aspectos? Siempre es necesario, y en cierta forma nosotros hemos tenido, quizás no con una comprensividad como le está sugiriendo el CONET, pero la idea del pacto de nación ha provenido de muchos partidos políticos y dirigentes políticos. Y la estrategia de desarrollo no dejó de ser un pacto de nación. Y los diálogos tripartitos que se han escenificado en los gobiernos
de Joaquín Balaguer y de Jorge Blanco, también, que culminaron, por ejemplo, con el Código de Trabajo, con la reforma fiscal del año 92, porque todo eso estuvo precedido por esas experiencias. Quizás no como una meta, como un propósito general, pero sí es factible. Por eso insisto en que lo que falta es voluntad política para llegar a acuerdos. Por supuesto, el gobierno es gobierno, el gobierno consulta, pero tiene que decidir. Y sobre todo voluntad política para ejecutar lo pactado, porque si nosotros analizamos lo pactado en la estrategia de desarrollo, independientemente de que, como muchos, la economista Pérez Ducci siempre insiste que eso no es una estrategia de desarrollo, pero contiene una serie de objetivos, y es verdad, no es una estrategia de desarrollo, pero el PLD la concibió como un listado de objetivos, a veces con énfasis cuantitativo. Se han cumplido tantos o tantos de objetivos, pero los más importantes no se han convertido, como el pacto eléctrico que últimamente se aprobó en el gobierno anterior. Fue un pacto y alguien dijo para argumentar su éxito que de 30 propuestas se aprobaron 29, pero la que falta es la más importante, ¿no? Entonces no es cuestión cuantitativa. Yo creo que se necesita un gran desprendimiento nacional para lograr un consenso y un compromiso de lograr lo que se consensúe. Don Guillermo, gracias. Qué bueno escucharlo usted con su conocimiento que tiene en el área. A ustedes gracias por esa complicidad. Despedimos a don Guillermo Carán, quien es economista de la República Dominicana. Gracias por la sintonía. Sigan disfrutando de la programación del Canal 5.